Que el Señor las guarde. Una bendición poder compartir en esta tarde este mensaje para todos. Ahora ya no nos reunimos en la mañana, pero nos podemos reunir por la tarde. Y hoy justamente vamos a compartir este tema. A mí me encantó el tema porque muchas veces lo que tenemos son cargas muy pesadas, ¿verdad? Y dejar las cargas a los pies del Señor, pues tiene que movernos a recordar que no estamos solas, que así como el pueblo que el Señor se escogió, lo vemos en el libro del Deuteronomio, ¿verdad? Cuando habla acerca de ese primer discurso de Moisés al pueblo elegido. También nosotras tenemos que recordarlo, y les voy a dar unos textos preciosísimos, y dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros pues tenemos que tener presente que somos un pueblo elegido, ¿verdad? Capítulo 2. Es el mico. Me bajo yo también. Se me perdió. ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Pues les decía que la palabra de Dios en la primera epístola de San Pedro dice en el capítulo 2 que recordemos que somos piedras vivas, ¿verdad? Piedras vivas que conformamos el edificio espiritual, y que fue colocada en Sion, una piedra elegida, angular, preciosa, y pues para que todo el que cree en esa piedra no quede confundido. Recuerden que son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Somos pueblo de Dios, adquirido no por la sangre, ¿verdad? Porque no tenemos, en nuestras venas no corre la sangre judía, pero sí corre la sangre de Jesucristo, que vertió en la cruz del Calvario para darnos vida, y vida, vaya, mijita, y vida en abundancia. Entonces vamos a recordar que así como el Señor nos ha dicho, este es el pueblo que yo elegí, yo quiero recordarles en este texto del libro del Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 y siguientes. Estas son las palabras que dirigió Moisés a todo el pueblo, después de haber derrotado a los reyes amorreos, ¿verdad? Esto comenzó hablando el gran legislador, ¿verdad? El gran legislador que era Moisés. ¿Se recuerdan ustedes que en el momento de la transfiguración ahí estaban Moisés y estaban Elías, ¿verdad? Con Jesús transfigurado, su apariencia resplandeciente. Pues ahí estaba Moisés, y Moisés representa la ley. Y Elías, por supuesto, representa a los profetas. Y Moisés, ustedes recordarán, pues que desde 120 años vivió, antes eran muy longevos. Y este siervo amado de Dios nació en 1527, antes de Cristo, ¿verdad? Y murió en el 1407. Todo este periodo que él vivió, tuvo una experiencia muy cercana a Dios, y muchos creerán, por supuesto, después del momento en que salió del palacio, ¿verdad? Del palacio real en Egipto, donde él pues era muy amado por el faraón. Y vemos cómo Dios tomó a Moisés para que a través de él pues se manifestara su poder y su gloria. Él le hablaba, se recuerda a ustedes, en el monte Oreb. A mí me encantó, y hoy me metí a investigar todo esto tan interesante. Y el Oreb, ¿cuántas veces hemos oído, verdad? Que Dios habló en el Oreb, que subió al monte, y a veces se dice el monte Oreb, o subió al Sinaí. Pero lo que sucede es que el Oreb era uno de los picos. A mí me encantó eso, fíjense, por lo que vamos a compartir. Era uno de los picos del Sinaí, y este monte, lo más alto, ¿verdad? De esos picos, era llamado Oreb, que significa el monte de Dios. En ese monte de Dios es donde se da toda esta historia que vamos a compartir, y este discurso que Moisés dirigió, resumiéndole la historia del pueblo de Dios, ¿verdad? Vemos que dice, miren, les dice al pueblo, Yahvé su Dios nos habló en el monte Oreb. Ya ustedes estaban bastante tiempo en esa montaña, así es que hemos estado mucho tiempo ahí. Ahora es tiempo. Yo quiero que guarden estas dos
exhortaciones de Moisés, porque no son solo para el pueblo en aquel entonces, ¿verdad? En el 1400 antes de Cristo. Fue porque la palabra es actual. Y dice, en marcha, partan y entren ustedes en la montaña que Dios les da. ¿Y cuál era la montaña? Y todo el mundo puede creer, ¿verdad? Ay, qué maravilloso era la montaña de Dios, y se iban a quedar eternamente. No, fíjense, los envió con los amorreos, jebuseos, los saduceos. ¿Para qué los envió? Para que ellos libraran muchas batallas. Porque cuando Dios le prometió a su pueblo la tierra prometida, no le dijo, miren, hay una tierra en donde ustedes va, era tierra de delicias, que manaba leche y miel, pero les dijo, eso es para ustedes, pero ¿qué tienen que hacer? Vayan como le dijo acá. Es un imperativo. En marcha, partan y entren ¿a qué? A librar batallas. Porque la vida, mis queridísimas hermanas, pues muchas personas creen que tiene que ser fácil y que para los hijos de Dios la vida es fácil. Y no es así. La vida que Dios nos da es una vida de una permanente batalla. ¿Y para qué permite el Señor tanta batalla? Para que vivamos también, ¿verdad? Esa victoria, porque después de las batallas vienen las victorias. Y dice, miren, yo he puesto en esta tierra ante ustedes una posesión que Yahvé les está dando y que juró dar a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob y a sus descendientes, ¿verdad? A los descendientes, nosotros descendemos no por líneas sanguíneas, sino por la línea directa de Cristo Jesús, que nos injertó en la gran familia real. Y dice la palabra de Dios, ¿se recuerdan ustedes? Yahvé, el Dios de sus padres, él les aumentó el vigor, les aumentó la fuerza y él los ha bendecido porque prometió bendecirlos. Pero yo le dije, dice él, Moisés, ¿verdad? Al pueblo, pero yo le dije, ¿cómo voy a poder yo solo llevar un peso tan grande con esa carga y esos litigios? Ay, cómo me gustó. Escójanse mejor y empieza a organizar a toda la gente. Pero fíjense que estos tres términos que utiliza es precisamente cuando habla acerca de una carga. ¿Qué es una carga? Fíjense que en hebreo, baros viene de carga. Y carga, por eso es tan importante que cuando vamos a decir un texto, compartir un texto, lo vemos y solo lo leemos, pero no miramos ese contexto y esa profundidad y esa situación en la que ellos estaban viviendo inclusive el idioma, ¿verdad? Ustedes saben que Jesús habla arameo y hebreo, evidentemente, ¿verdad? Y por supuesto él manejaba muchos idiomas, pero el original de él era el arameo, porque los hebreos en el transcurso de los años hablaban el arameo. Y dice que varos significaba carga, y una carga muy pesada. Se trataba de un peso muy grande que debía llevarse a grandes distancias y entonces por eso cuando Jesús utilizó, ¿verdad? Originalmente ese era el término, a eso se refería cuando hablaban de carga. Posteriormente se hablaba de una forma metafórica, ¿verdad? Las cargas, los pesos que se sobrellevan durante toda la vida, durante periodos largos, pero particularmente en el Evangelio. A mí eso me encantó tanto. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, el capítulo 11, versículos del 25 al 30, particularmente en el 28, cuando el Señor dice, venid a mí, vosotros que estáis sobrecargados, ya no dice cargados, dice, sobrecargados y fatigados, que yo os haré descansar, pero aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Aquí tenemos que tomar en cuenta algunos factores que son determinantes. El Señor nos llama a los que estamos no solo cansados, sino cargados, sino que sobrecargados. ¿A qué? A descansar en Él. Pero tiene requerimientos, ¿verdad? Y esos requerimientos hoy los vamos a tomar muy en cuenta porque en el libro de Números, a mí en el libro de Números me pareció algo muy hermoso, retomando el Deuteronomio, el resumen de la historia del pueblo de Israel, dice, ¿cómo voy a llevar el peso de ustedes? Dice, su carga, sus litigios, o sea, sus pleitos,
tanto enfrentamiento. Y entonces el Señor, que no se queda corto, ¿verdad? Le dio las directrices para poder salir adelante. Todo esto en las etapas del desierto lo vivimos en el capítulo 11 también, ¿verdad? 1:11 del Deuteronomio y 11:1 y siguientes del libro de Números. Y aquí habla precisamente de las cargas. Dice que el pueblo pues clamó a Moisés y Moisés siempre intercedió por ellos, ¿verdad? Intercedía y le pedía que ayudara al pueblo que había sacado de la esclavitud. Y de repente hay una intercesión que todos tenemos que prestar mucha atención a esto, porque dice que Moisés oyó llorar al pueblo, ¿verdad? Oyó llorar al pueblo y a todas sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y entonces dice que fíjese que a mí eso me impresionó mucho, porque ante el llanto del pueblo, dice que Yahvé se irritó. Yo dije, sí, tal vez leí mal. Y dice, y se irritó mucho la ira de Yahvé. Y a Moisés le pareció muy mal que Dios se irritara. Y le dijo a Yahvé, ¿por qué tratas mal a tus siervos? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos para que hayas echado sobre mí la carga de todo este pueblo? O sea, mire, el pueblo lloraba y se quejaba porque hay muchísimas personas cuando les toca sobrellevar cargas pesadas o se rebelan contra Dios o contra los demás. Pero Dios está permitiendo en nuestras vidas muchos desafíos, así como los desafíos que vivió el pueblo de Israel, un pueblo que luchó todo el tiempo con sus propias emociones, con sus propias decisiones, con sus desconfianzas, con sus temores, porque el pueblo de Dios seguimos siendo no solo ellos, seguimos siendo nosotros y llevamos pues esas grandes luchas, ¿verdad? Cuando dice deja tus cargas, ¿a qué carga se refiere? Pues quizá a lo mismo que dice el libro de Números y el libro del Deuteronomio, a todas esas cargas, esos pesares, esos dolores, ¿verdad? Dolores que se llevan en el alma por circunstancias adversas. Los dolores no solamente son físicos, que me duele el cuerpo porque estoy enferma, me duele la espalda porque tengo desviada la columna, o me duele la cintura porque tengo quizá un problema renal. A veces no son dolores físicos de nuestro cuerpo biológico. A veces son dolores del alma. Duele una mala contestación, duele la marginación, duele ese desprecio, esa frialdad, la indiferencia que a veces vivimos, es muy dolorosa. Por eso, cuando una persona se carga por algún acontecimiento vital que ha tenido una experiencia dolorosa, pues lo mejor es identificarla. Porque si no identificamos esa carga dolorosa, la vamos a seguir sobrellevando y nos va a tocar como en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Que el pueblo llevaba cargas tan grandes y esas cargas no las podían soportar porque eran extremadamente pesadas para ellos. Y además, no solo eran pesadas, sino que tenían que recorrerla por distancias muy largas. Y a veces hace mucho tiempo que llevamos esas cargas. ¿Está pesada la carga? Sí, probablemente más de lo que los demás se imaginan, más de lo que las personas pueden pensar en lo que ha afectado a esta persona. Sin embargo, no es solo el peso, es el tiempo que se ha estado caminando y que ha ido como encorvando, como la mujer la encorvada, ¿verdad? Que estaba con mide cuántos años pasó encorvada porque no se puede llevar un sobrepeso. Yo les voy a decir, hay cargas soportables y hay cargas insoportables. Las soportables son aquellas pues llevaderas que sabemos que pesan, pero que parcial o temporalmente las podemos descansar un poco y sobrellevar la vida, ¿verdad? Pero las insoportables son las que nos devastan, las que nos llevan a una depresión, a ese desaliento en el que nos sentimos como el pueblo de Dios. A mí me dan tanta ternura, ¿verdad? Que lloraban, gritaban, renegaban y protestaban y al extremo que yo me puse a pensar, tantos esposos cuando ven llorar a la esposa, ¿verdad? Sino, en vez de decir, mi amor, ¿qué tenés, mi vida? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás
pues estás preocupada por algo, y la abraza y le da un beso. No, el esposo ve llorar a su esposa y se pone enojado. Imagínese usted qué tragedia, que encima de todo el peso que lleva encima y ni siquiera tenga el consuelo, ese bálsamo de sentirse pues comprendida, ¿verdad? Y vemos que Dios hace eso, ustedes, yo me morí, me morí. Y yo le dije, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué te pusiste irritado con la ira tuya, mi Dios, contra tu pueblo? Porque estaba llorando. Y es que él no se puso enojado con su pueblo, ¿verdad? Porque estuvieran llorando. El enojo de Dios, ¿verdad? La ira de Dios fue precisamente por la desconfianza que su pueblo tenía, porque le había dado muchos signos que iba adelante, como a nosotras nos ha dado tantos signos que Él está con nosotros. Él dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y decimos, sí, el Señor está conmigo, pero cuando llega el momento de la crisis, nos ponemos como el pueblo, a llorar, a renegar, y ¿sabe qué pasa? Que ese estado anímico de cada una de nosotras se proyecta en la casa y se proyecta entre los miembros de la familia. Y una persona está enojada y todos se enojan también. Una persona está con una actitud hostil y todo se vuelve un ambiente de lo más desagradable. Por eso el Señor hoy nos está pidiendo que aprendamos a dejar las cargas. Esto no es fácil. Para muchas personas no es fácil porque el dejar la carga significa no mirar hacia afuera, ¿verdad? Es mirar hacia adentro. Porque si mira hacia afuera va a haber injusticias, va a haber muchas actitudes que la lastiman y que le hieren su corazón. Y que usted dice, no, yo no puedo seguir con esto. Es inconcebible. Pero cuando ve hacia adentro, ve la mujer de Dios, ¿verdad? El que es de Dios entiende el lenguaje de Dios. Y cuando ve hacia adentro se da cuenta que ahí está el que iba con la columna de fuego en la noche, el que iba con la columna de nube en el día, el que le dijo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, el que nos ha dicho, no temas, que contigo estoy, no receles que yo soy tu Dios, el que le dijo al pueblo, porque a mí me maravilla en esta etapa del desierto, en donde le dice, es porque acaso no he hallado gracia a tus ojos para que tú me hayas echado sobre mí la gran carga de todo este pueblo. Y entonces fíjense que a mí me da tanta ternura porque el pueblo reclama a Dios, le reclama y le dice, estábamos mejor antes. Cuando andábamos, como muchas personas dicen, pero estaba mejor antes que no andaba con Dios. Pero ahora que ando con Dios, ay, mi vida, qué bueno que nos venga la lluvia bajo la sombría de Dios. Porque Dios ha prometido y Dios siempre va a cumplir. Y dice, ¿es acaso en el versículo 23 del capítulo 11 del libro de Números? ¿Es acaso corta la mano de Yahvé? Ahora vas a ver si vale mi palabra o no. Y la palabra de Dios es Cristo. Es Cristo que vino a confirmar con un sello real todo todas las promesas mesiánicas. Él vino a realizarlas. Y por eso es tan importante que recordemos cuando Él nos pide que veamos no para afuera, sino para adentro, que veamos, se recuerdan ustedes a Jesús en una ocasión en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Así como los escribas y los fariseos, ¿verdad? Los sacerdotes les ponían cargas, pero mire, tan pesadas al pueblo. Dice, atan varos, ¿verdad? Atan varos, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de todos los hombres, pero ellos ni siquiera con un dedo quieren mover nada. A veces hay personas que demandan demasiado y otras que se cogen cargas que no son suyas. Miren que yo he estado meditando tanto respecto a nuestro amado Jesús, que Él llevó esa cruz tan pesada, ¿verdad? Y cuando la iba cargando era tanto el peso de nuestros pecados, era tanto el desgaste humano que tenía, que ya no soportó más.
Y cayó una y otra y otra y 3 veces, o sea, suficientes veces cayó Jesús. Tanto así que iba tan desfigurado y tan herido como lo relata y el profeta Isaías, que iba por ahí aquel Cirineo. Simón Cirineo, ¿se recuerdan? Este hombre, mire, le tocó echarle una manita a Dios. Le tocó llevar una carga que no era suya. Pero algo que es muy importante es, ellos, el pobre Moisés, estaba afligido porque sentía que la carga del pueblo era de él. Y la carga del pueblo no era de él, era de Dios. Y Dios sabe responder bien a sus responsabilidades, a lo que nosotros le entregamos, a lo que dejamos a su cuidado. Él sabe, pero cuando nosotros nos cogemos las cargas, como Simón de Cirene, él iba, mire, cargando una cruz. El hombre no estaba ni enjuiciado, ni condenado, ni sentenciado, ni nada. Él iba caminando regreso de su casa, regreso a su casa de su trabajo. Y le tocó cargar, llevar encima una carga. A veces nos toca ver que de repente podemos dar una manita y las cargas de los demás, pues cuando se hacen con amor no pesan, pero cuando las cargas, el amor se va difuminando, pues las cargas van pesando y van pesando tanto que entonces se sienten, como dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, sobrecargados. Ya no son las varos, las cargas, ¿verdad? En hebreo, ya no son las varos, esas cargas son muy pesadas, son sobrecargas. Nadie, ningún ser humano puede cargar más de lo que tiene capacidad. ¿Saben que las hormiguitas, yo estoy investigando también, ellas cargan su peso y su tamaño en muchísimas, creo que cada una de nosotras no podríamos cargar a nadie que pesara como nosotras. Las hormigas cargan 20 veces su peso, ¿verdad? Imagínense que son unas animalitas muy ágiles, muy valientes, muy organizadas y cargan un peso más allá del peso de ellas. Cuando nosotras pretendemos hacer eso, nos sobrecargamos. Y al sobrecargarnos, creo que empiezan los disgustos, ¿verdad? Muchas personas, algunos cuando tienen hambre se enojan, ¿verdad? Y otros cuando están cansados también se enojan. Y otros cuando ven llorar, como el mismo Dios, ¿verdad? Yo me impresioné. Él se irritó, no porque lloraba el pueblo, se irritó porque dijo, bueno, este pueblo, ¿qué más quiere? Él es mi pueblo y yo soy su Dios, porque así lo dijo el Señor. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Yo los voy a ayudar. Miren, mi mano no es corta para ayudarlos. Yo estaré con ustedes. No teman, no se sobrecarguen. Y miren, el salmista dice en el Salmo 55, ¿verdad? 22, deja todas tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme, porque la fuerza solo viene de Dios. La fuerza que nos sostiene en nuestras vidas es cuando nos vemos para afuera. ¿Para dónde tenemos que ver? Para adentro. ¿Pero qué tenemos dentro? Si yo tengo amargura, tengo rencores, tengo muchas cargas, ¿verdad? O pecados quizá, ¿verdad? Porque a veces creemos que son faltitas, ¿verdad? Son pequeñas cosas o compensaciones por lo que me ha tocado sufrir. Hay pecados veniales y mortales. Combatir contra ellos, porque Dios quiere extender su mano, pero tenemos que querer que nos ayude. Y querer que nos ayude significa despojarnos, ¿verdad? Por eso dice, deja tus cargas. Y cuando dice deja tus cargas, también dice deja tus culpas. Porque a veces hay personas que están viviendo la experiencia dolorosa de un fracaso, de una pérdida, de una situación difícil y se sienten culpables por todo lo que ha acontecido. ¿Saben quién vemos mucho eso? En los niños, cuando hay un divorcio, ¿verdad? Cuando hay un divorcio, es Deuteronomio 1:11 y Números 11:1, porque lo oí que estaban anotándolo, ¿verdad? Muchos niños cuando ven el divorcio de los papás, se creen que son los culpables, ¿verdad? Por tanto, niño con ese sentimiento de culpabilidad, con ese dolor que llevan en su almita, ¿verdad? Por su misma inocencia, creen que tienen la culpa.
Ya acabo de platicar hace unos días con alguien y decía, es que cuando mis papás tenían disgustos por problemas económicos, yo sentía, decía este señor, ¿verdad? Yo sentía que, yo era el culpable porque me tenía que comprar zapatos, me tenía que pagar cuando era niño. Mi vida, y se separaron. Es que tengo que irme de la casa porque no me dejan ustedes estudiar, que no me dejan estudiar, se fue a hacer vida a otro lado. Y entonces ese dolor, esa culpabilidad la manejaban estos niños. Y yo digo, cuántas emociones nocivas de acontecimientos vitales llevamos en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestros recuerdos, en nuestra historia, y nos sentimos sobrecargados. Hay cosas que cargan, palabras que cargan, gestos que cargan, de actitudes que cargan, problemas que quizá para otros no son nada, y para esta persona son Hiroshima. Una bomba que está totalmente destruyendo todo lo que tiene vida. Y por eso hoy nos vamos a ir a la epístola de Gálatas. Miren que a mí esta etapa del desierto, creo que si a las que estamos escuchando no nos dice nada Dios, tenemos entonces que doblar rodillas y que leer. ¿Por qué? Porque realmente hoy más que nunca necesitamos saber que nuestro Dios, que nos amó desde la eternidad, nos está hablando al corazón y nos está diciendo que no podemos seguir sobrellevando lo que no nos corresponde. Ayudemos, sí, qué hermoso poder ayudar a los que amamos, a los que tienen necesidad, primero a los de casa, ¿verdad? Porque pues la caridad empieza en casa siempre. Primero a los de casa, y si podemos ayudar a los de afuera, qué bendición, pero no podemos echar sobre nuestras espaldas una responsabilidad, una carga tan grande que no nos corresponde. Qué hermoso poder decirle a un hijo, a una hija, mi amor, yo te apoyo en esto, yo te voy a ayudar, ¿verdad? Pero yo siempre lo he dicho, se recuerdan mis amadísimas mujeres de Lourdes, yo les he dicho, yo admiro a esas abuelas que son tan amorosas y que apoyan tanto a sus hijos y a sus hijas, y qué hermoso, pero un apoyo, ¿verdad? Pero no llevar a cabo una responsabilidad que ya pasó su tiempo, ya cumplió su misión. Ahora es nuestra tarea ayudar y amar, pero no llevar totalmente una responsabilidad que no nos corresponde. Por eso la palabra de Dios nos habla acerca del precepto del amor, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos lo hacemos por amor. Cargamos cargas ajenas por amor, pero hoy el Señor dice, deja tus cargas, ¿verdad? Las tuyas y las que has tomado como tuyas a los pies del Señor. Igual que se recuerda a María Magdalena, ¿verdad? Una mujer que verdaderamente vació su corazón y sus lágrimas fueron tan abundantes que con ellas lavó los pies del Señor y con sus cabellos secó los pies del Señor, ¿verdad? Estaba a los pies del Señor diciéndole, sí, aquí están mis cargas. Claro, muchos han confundido que ella era una mujer pecadora, por supuesto que sí, pero no una prostituta como han dicho, ¿verdad? Está totalmente errado, en ningún texto de las Sagradas Escrituras lo dice. Y esta mujer tenía cargas, pero quién sabe qué cargas más grandes de orgullo, de soberbia, de egoísmo, quién sabe, ¿verdad? Rencores, ¿verdad? Que a veces se llevan y que como mujeres de Dios, mujeres en victoria, dicen, no, yo ya perdoné eso, pero los dedos empiezan a torcer y el cuerpo empieza con las fibromialgias y dice, pero que no se me quita este dolor, ¿qué me estará pasando? Es que necesitamos solamente a los pies del Señor. Hay gracia y bendición para nosotras. Solamente a los pies del Señor podemos entregar ese pecado que no hemos podido. A veces, muchas veces pensamos que solo los varones tienen pecados o solo cierto tipo de mujeres tienen pecados, como se recuerdan María la egipciana, ¿verdad? Se recuerdan una mujer prostituta, ¿verdad? Que ella
llevaba tanto pesar encima de ella que era demasiado el peso del pecado de la lujuria que ella tenía, el pecado de la extorsión, porque extorsionaba a los peregrinos, ¿verdad? Y entonces era tanto el pecado que los robaba, extorsionaba, pecaba con todos los pecados sexuales sabidos y por haber. Pero era tanto el peso que Dios dijo, esta mujer no va a poder con esto. Y la atrajo con lazos de amor y le dio la oportunidad de poder reivindicarse. Todas, sin excepción, todas las personas, todos como hijos de Dios, porque eso somos por el bautismo, ¿verdad? Somos hijos de Dios, tenemos ese regalo amoroso y misericordioso de Dios, de poder vaciarnos. Ese vaciamiento de nosotros, de nuestros pecados, se logra a través del sacramento de la reconciliación. Todo lo que les estoy diciendo, ustedes ya lo saben todo. Sabemos también que hay muchas cosas que nos hacen daño, como a veces una comidita, ¿verdad? Ay, me hace mal, pero qué rico, me lo como y se va a enfermar. En una bobería trivial, aparentemente, también hay emociones y sentimientos que nos hacen daño. Y que decimos, no, yo realmente a la perdoné, pobre, a mí me da lástima, pero siente por dentro que su corazón está dando vueltas y que va a explotar y que un día le va a dar o un infarto, le da un paro o un derrame, porque se está guardando algo que no se da permiso de reconocer que sí se tiene. Por eso tenemos que aprender a reconocer nuestras cargas. Mire, está en un avión, usted va, ahora pues ya no son tan frecuentes los vuelos, ¿verdad? Porque están en cierta manera restringidos, pero usted tiene derecho a un peso en el avión, ¿verdad? A un peso, va y no, voy a pagar esas 2 maletas, no señora, es que este vuelo solo es de una maleta. Hay otros vuelos que tienen 2 o 3 maletas, pero este solo es de una. Y entonces, en nosotros, en nuestro vuelo, ¿verdad? Nuestro viaje que tenemos, pues les cuento que no tenemos derecho a 2 o 3 maletas, ni a una siquiera, porque nacimos desnudas y vamos a retornar desnudas. Hay que despojarse de todo egoísmo, ¿verdad? De todo aquello que guardamos y que a veces lo disfrazamos, ¿verdad? Le ponemos nombres bonitos, pero no los tienen. Son devastadores y destructores, porque vienen de las tinieblas. La palabra de Dios dice, mire qué hermoso, hoy el Señor nos dice, cuídense ustedes, cuídate de ti mismo, pues tú también puedes ser tentado. No juzgues, ¿verdad? A los demás. No juzguemos, ¿verdad? Porque dice el Señor que si no nos cuidamos de nosotros mismos, también nosotros podemos ser tentados. Ayúdense mutuamente a llevar sus cargas y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina hacer algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Cada uno examine cuál es su propia conducta y entonces tendrá en sí solo motivo de gloriarse y no en otros, pues cada uno lleva su propia carga. Ay, a mí, miren, yo es que hoy yo digo, Señor, ¿cómo has hablado de claro? Solo quien no quiere oír. Si hoy escuchas mi voz, dice el Señor, no endurezcas tu corazón, porque el Señor nos está hablando de cargas directas, cargas indirectas, cargas livianas, cargas pesadas. El Señor nos está hablando de todo eso, pero a veces no queremos entender. ¿Saben? Que las cargas en el hogar, por ejemplo, el quehacer de la casa es el gran medio, ¿verdad? Pues yo lo digo para las amas de casa, ¿verdad? Independientemente que tengan una profesión o que tengan académicamente grados. El quehacer, el ser ama de casa, le da la tarea de poder orar, ¿verdad? Así es San José María Escrivá de Balaguer, ¿verdad? Él decía que el trabajo tiene que convertirse en oración. Y nosotras podemos ser mujeres de oración cuando nos bañamos, cuando caminamos, cuando sacamos nuestra ropa, cuando hacemos lo que hagamos, todo cuanto hagamos. Tiene que ser hecho con una finalidad y es de encontrarnos con Dios y saber que cuando nos encontramos con Dios es tan grande y tan inaccesible esa luz que ilumina nuestras mentes y nuestros corazones y nos damos cuenta de lo que tenemos, porque en otro tiempo éramos oscuridad, en otro tiempo éramos tinieblas,
Y por eso cuando uno está en tinieblas, ni cuenta se da, o si se da cuenta, ni vuelve su mirada para ver lo que está mal. Pero hay faltas que se cometen contra la caridad, mire, yo siempre hago énfasis porque la familia es tan importante. Y en la familia a veces se viven las peores situaciones de falta de caridad, falta de misericordia, y creo que eso carga y sobrecarga a cualquiera. Cuando se reciben, son muy dolorosas, y cuando se dan, ¿verdad? Esas cargas se ponen cargas sobre los demás. Yo creo que es tiempo de decir, no puedo seguir sobrecargando a esta persona. No puedo sobrecargar a ese hijo o a esa hija. No puedo sobrecargar a los demás. Yo tengo capacidades, tengo potencias, puedo. Y entonces es cuando Dios nos dice, deja tus cargas a los pies del Señor. ¿Qué le carga a usted, mi amadísima mujer en Victoria de Lourdes? ¿Qué les carga? ¿Qué le está sobrecargando? Porque a veces ya no son cargas, son sobrecargas, ¿verdad? Como usted toca un alambrito con una baja energía, ¿verdad? Y voltios, perdón, con de bajo voltio, y usted siente un hormigueito, ¿verdad? En sus dedos, probablemente en su mano o en el brazo, ¿verdad? Y siente ese como hormigueo y a veces es fuertecito. Y lo aguanta. Por accidente le tocó y lo aguantó, ¿verdad? Y me recuerdo que la chiquita de mi hermana pequeña era traviesa, y un día pues estaba con queriendo meter en los tomacorrientes una cucharita de estas cucharitas de comer, ¿verdad? Porque son así larguitas, y le dijo, no, mi amor, le dijo, cuidado, y le pusieron selladores, ¿verdad? A los tomacorrientes, pero la chiquita ya quería saber qué se sentía, ¿verdad? Y su mamá estaba un poquito lejos, pero estaba cerca de ella, pero no tanto. Y la chiquita levantó el tapón del tomacorriente y le metió la cucharita, y la niña, mire, pero la aventó como 2 metros y se quedó así asustadita. Nunca en su vida volvió ni siquiera a voltear a ver los tomacorrientes. Yo creo que eso necesitamos, que todo aquello que nos sobrecarga, porque esa fue una sobrecarga para mi pobre sobrinita, que era una bebé, ¿verdad? Traviesa, pero cuando nos sobrecargamos, ¿qué le sobrecarga a usted? Es que a mí me sobrecarga las actitudes de mi esposo, no, por amor de Dios. Una sobrecarga, aparte que a ella la tiró 2 metros, a nosotros una sobrecarga nos aísla de los demás. Y tenemos que saber que vamos a caer, y no precisamente a los pies del Señor. Vamos a caer en miedo, en angustia, en preocupación, ¿verdad? Y necesitamos, ¿qué? Pues levantarnos. Por eso hoy el Señor fue grande, fue amoroso, y nos decía, a mí me pareció tan hermoso su forma de hablarnos, ¿verdad? Su lenguaje tan particular del Señor. Nos estaba diciendo, levántate, ¿verdad? Levántate, en marcha, parte y entra a donde yo te estoy prometiendo. ¿Y a dónde nos está prometiendo el Señor? Esa tierra que Dios nos promete es el lugar donde Él se encuentra, ¿verdad? Por eso cuando llama, vengan a mí, vamos a leer el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 11, es tan hermoso, perdón, 11, 28, déjeme ver, Mateo, aquí estamos, 11, 28. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y os daré descanso. Tomad, este es el secreto, tomad sobre vosotros mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Por qué es suave y ligero el yugo y la carga con el Señor? Porque no lo estamos haciendo ni viviendo ni cargando solas. Estamos llevándola con Jesús. Él prometió que estaría con nosotras, ¿sí? ¿En dónde? En la Eucaristía, ¿verdad? Ahora tantas que tenemos la bendición y el privilegio de poder estar en misa diaria.
sin tener que irnos a ningún lado a exponernos. Algunas pues son bastante valientes y temerarias y atrevidas. Y yo digo, bueno, cada una se mide como está, pero si no, si su salud es buena y no son vulnerables a ciertas enfermedades, pues qué bueno. Pero nos hacemos fuertes con la Eucaristía, mis hermanas. No dejen su Eucaristía, no dejen su oración en comunidad. Qué hermoso, me parece maravilloso que se sigan reuniendo y que estén siempre así vinculadas con ese vínculo del amor, que es el vínculo de la perfección que nos ayuda a seguir adelante, a luchar, a no rendirnos, a saber que podemos y tenemos la capacidad de ese vaciamiento al entregar nuestras cargas al Señor. Dice, deja todas tus cargas. Yo le pregunto hoy, nadie, yo no creo que haya sobre el planeta una persona que diga, yo no tengo cargas, porque tendría que tener plumas, ¿verdad? Y estaría cargando unas alas. Aquí en este mundo Jesús dijo, en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, dijo el Señor, yo he vencido al mundo, venid a mí. Es que ese es el gran secreto. Para poder dejar las cargas a los pies del Señor tenemos que ir a Él, porque a veces creemos que estamos con Él, creemos que vamos a Él, pero solo estamos como hablando y hablando y hablando y diciendo, y reclamando y llorando como el pueblo, ¿verdad? Que lloraba, y entonces no estamos teniendo algo esencial, fundamental y medular que el Señor nos pide en esta tarde. Nos pide siempre, pero hoy particularmente con este tema tan hermoso, ¿verdad? Nos está pidiendo un voto de confianza, que aprendamos a creer que Él no nos falla. Nos podrán fallar mucho los amigos, a veces esperamos mucho de los demás, ¿verdad? Pero dice el Señor, bendito el que se fía de Yahvé, porque jamás quedará avergonzado, ¿verdad? Él no defrauda a sus amigos y pues nosotras somos sus amigas, amigas del Señor, que lo amamos, que lo buscamos, que lo cuidamos, que lo necesitamos, que conversamos y también que lo escuchamos. Hay que aprender a escuchar a Dios. A veces decimos, ese texto ya me lo sé, eso ya lo dijeron, esto, sí, y es que Dios está insistiendo y nos está diciendo, pongan un alto y no dejen que todas estas preocupaciones las agobien, dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él se ocupa de cada una de nosotras y nos dice desde el Monte Oreb, fíjese que nos está invitando a oración. El Monte Oreb, ¿verdad? El Sinaí, ese pico alto, ¿verdad? Que les decía yo, esa montaña de Dios, desde ahí está diciendo uno en marcha. Sí, mijo. Levántense y partan. Voy a ver si me la pueden cerrar aquí. Claro, mis hermanas queridas, no puede hablar Dios. Y todo esto que realicemos nos tiene que llevar a un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús tiene que ser fecundo y me tiene que dar la gracia de encontrarme en paz y en armonía con los que Dios me ha dado. Mi familia, que es el núcleo de la vida. Que esa base, no solo sociológicamente hablando, la base fundamental de la sociedad, la familia, es el regalo tan grande de Dios, que lo podemos tener sin tener que estarnos echando cargas ni echándole cargas a nadie, sino aprendiendo a sobrellevar, ¿verdad? Y ayudar, y ser a veces como sirineas, ¿verdad? O aceptar que necesitamos sirineos, ¿verdad? Y pedirle mucho a Dios que nos ayude, que caigamos a sus pies, caigamos, desplomémonos, o sea, despójate del orgullo, despójate de esos prejuicios, de ese pecado que no ha podido soltar. Quizá alguien esté escuchando ese pecado que el Señor está diciendo, te aparta de mí, no te deja comulgar, no te deja ser feliz, no te deja ser una mujer plena. Estos pecados a veces pueden producir temporales placeres, pues quizá momentáneos instantes o días, ¿verdad? De aparente felicidad. Pero mientras
más momentos de esos hay, menos momentos tenemos con Dios. No hay nada más hermoso que decirle, Señor, a mí me pesa. Y yo no sé si usted lo ha dicho con todas las fuerzas de su corazón. Me pesa de todo corazón haberte ofendido. Y también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. No es que me mueva mi Dios para quererte, como decía Santa Teresa, ¿verdad? No me mueve mi Dios para quererte ese infierno tan temido, ¿verdad? No, ni el cielo tan anhelado, ¿verdad? Muéveme verte en una cruz escarnecido por mí, por amor a mí, ¿verdad? Por mis culpas él fue llevado, él accedió libre y voluntariamente a ser llevado a la cruz, a la crucifixión, a la muerte. Y él nos trajo la resurrección con su muerte. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en nuestras vidas. No podemos, miren, ya no vamos para más jóvenes. El tiempo está caminando y va hacia adelante y tenemos que saber que hay algo que debemos dejar en orden. Tenemos que arreglar cosas y situaciones. Tenemos que aprender a bajar, ¿sabe? Si hasta un pobre animal, un pobre asno, necesita, mire, cuando lo sobrecarga, empieza a gritar y se pone tieso y no deja, no hay manera, mire, que lo mueva porque dice, ya no aguanto. Mi dueño me lleva demasiados costales encima, así es que no voy a seguir caminando. Una máquina, cuando utilizamos mucho la computadora o uno de estos aparatos, ¿verdad? Que nos permiten vincularnos y se calientan. Tienen que tener un pequeño receso, un pequeño descanso. También nosotras no podemos sobrecargarnos. No vamos a aguantar. Por eso el Señor dice, vengan a mí. Entonces yo voy a Él y le digo, Señor, ya no aguanto. Yo recuerdo, no se me olvida nunca, cuando Manuel empezaba con su problema de Alzheimer, su carácter se volvió extremadamente difícil. Empezó a hacer cosas que nunca hacía. Y un día me gritó tan fuerte y tan feo que yo le dije, Señor, le dije, yo viendo por la ventana de la sala, no se me olvida, le dije, Señor, si tú no cambias esto, yo me voy. Y miren, fue el Señor tan fiel, tan bueno, que cuando yo le hablé a él, Manuel, al día de su muerte, nunca volvió a decir las barbaridades que dijo. Que yo sé que no era él, sino era la enfermedad. Pero con todo y la enfermedad, no podemos, ay, es que mi esposo está sobrecargado como perdió la empresa porque no tiene trabajo, porque los ingresos bajaron o porque esto. Nadie tiene derecho a lastimarla, ni agredirla, ni verbalmente, ni físicamente a nadie. Y todos llegarán hasta donde nosotras dejemos. Por eso, si yo me siento cargada por cierta relación en la casa, con la familia o cierta situación que se está dando, voy a ir y voy a hablar con el Señor. Y voy a decir, no puedo más con esto. Vale, no, yo no creo que a usted le gustaría tener una su joroba arriba, ¿verdad? De su espalda, ¿verdad que no me gustaría? Creo que a ninguna nos gustaría. Necesitamos aprender a descansar en el Señor. Y concluyo con este texto tan hermoso que no me van a creer que esto se me ha puesto. Voy a encender la luz. Y empecé con tanta luz. Y ya no miraba. Entonces dice la palabra de Dios, examine cada cual su propia conducta. Y entonces tendrá en sí solo motivos de gloriarse, pues cada uno tiene que llevar su propia carga. Y dice en la epístola de San Pedro, que recordemos que somos el pueblo que Él se escogió para Él, y que siendo su pueblo elegido, como el pueblo que se eligió, estamos capacitadas, como dice en la epístola de San Pedro, capítulo 5, versículo 5.
qué hermoso. Revístanse todos de la humildad para que tengan buenas relaciones. Pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que, llegado la ocasión, Él los ensalce. Confíenle todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Si ustedes le confían, no se quejan ni lloran como el pueblo que gritaba y protestaba y todo lo que hizo, ¿verdad? Le quitó el voto de confianza a Dios, pero Él dice aquí, si ustedes verdaderamente confían, ¿verdad? Ese voto de confianza que Dios quiere que le demos, confíen todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios, velen, pues su adversario, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos, y el Dios de la gracia, el que nos ha llamado de su eterna gloria en Cristo Jesús, después de breves sufrimientos, los levantará. Así es que ánimo, mis hermanas queridas. El secreto es tomar todas esas preocupaciones en un voto de confianza, decirle, aquí estoy, Señor, a tus pies. 3 veces te rogué que me quitaras este aguijón, le dijo Pablo, el apóstol de apóstoles. Y tú me dijiste, bástate mi gracia. 3 veces quizá le rogué al Señor que me ayudara con esta carga que para mí ha sido dura, que puede ser una carga económica. Recuerden que el apóstol decía, acostumbrado estoy a la abundancia como a la escasez. A veces las cargas económicas agobian a las familias y son unos pesos tan grandes que llevan. Deje todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se ocupa de cada una de nosotras. Y recuerden, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Vámonos a los pies del Señor. Dejemos verdaderamente todas esas preocupaciones, como decía el salmista, todas las preocupaciones al Señor, porque Él nos mantendrá de pie, firmes, sabiendo quién es el que responde por nosotros. Así es que hoy le pedimos a María Santísima que interceda por cada familia, que interceda por cada una de nosotras, que a veces tenemos pesos que muchos nos imaginan y que el Señor los conoce. Confiémosle a Él nuestras preocupaciones y Él se ocupará de nosotras. Madre Santísima, te pido por cada una de mis hermanas, de estas mujeres en victoria que han luchado tanto, Madre Santísima, que han suplicado tanto para que todas esas penas, esos pesares tan grandes que llevan en su alma, y que tú, Madre Santísima, las conoces perfectamente, que todos los dolores que quizá se reflejan en el cuerpo, pero que se llevan en el alma, Madre Santísima, tú los conoces. Ayúdanos para que juntas seamos irineas o recibamos irineos. Ayuda a mis hermanas queridísimas de Mujeres en Victoria, que cada una pueda descansar, Madre Santísima, en los amorosos pies de tu amantísimo Hijo. Que las llagas, los clavos que le atravesaron sus piecitos, verdaderamente puedan ser para nosotros motivo de reflexión, motivo de gratitud, para que descansemos y sepamos que en sus pies hay gracia y bendición. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis queridísimas hermanas, que Jesús y María Santísima las bendigan y no dejen que nada ni nadie las cargue. Tenemos quien siempre nos querrá ayudar y se llama Jesucristo de Nazaret, el amigo fiel que nunca nos falla. Dios las bendiga.